Bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Episodio número 80, llegamos a otro número redondo. Es viernes, ya estáis todos pensando en el fin de semana, el que me esté escuchando hoy. Y nada, vamos a ver un poco las conclusiones de este tema que nos propuso Francisco, que me parece que ha sido un gran acierto. Porque bueno, a pesar de que se fue publicado en 1958 y viene de una tradición de finales del siglo XVII, podemos rescatar cosas para aprovechar y hacer nuestra música más moderna o más electrónica, ¿no? Y es que, bueno, se fundamenta en el aspecto básico que son tres acordes mayores: tónica, subdominante y dominante. Y de ahí, desde que empieza la canción hasta que termina, sigue esa misma secuencia. Fijaros que no hace falta hacer composiciones complicadas para que sean obras maestras. Esto es una obra maestra. Tiene una melodía muy potente y un riff que no te lo puedes quitar de la cabeza, lo cual es maravilloso. Yo de verdad os invito a que intentéis hacer algo parecido con esos tres grados, primero, cuarto y quinto, a través de un riff que tenga esa fuerza. Podéis hacerlo con el bajo, con la guitarra, con un sinte, como veáis. Lo importante es que funcione y que no canse, que esto es lo complicado, lo realmente complicado, que no canse durante toda la canción, y que lo que cambie la estructura sea la propia melodía. Por ejemplo, la bamba es na 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 na, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia. Estribillo, bamba 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 bamba. Fijaros qué sencillo, normal que triunfe, normal que sea un himno, porque es que es vamos, desde un niño pequeño la puede tararear hasta una persona mayor, y da igual que sea de la China, que sea de aquí de España o de cualquier sitio, ¿de acuerdo? Lo chulo y lo importante es que te hace sentir de alguna forma y no te cansas. Vuelvo a repetir a ese concepto, es muy interesante. Yo lo he hecho en varias ocasiones, intentar coger esos tres grados, y vais a descubrir un mundo, porque el abanico de posibilidades es brutal y además es muy intuitivo. Es, digamos, como aprender los principales verbos y empezar a hablar de, ¿no? Hablamos el verbo to be en inglés, el verbo ta, no sé qué, 4 sustantivos, y empezamos a construir frases sencillas pero que comunican y que somos capaces de hacernos entender a una persona extranjera, ¿no? Pues esto es igual, que con esos tres acordes y con la escala, modificando un poco las notas y dejándote llevar, podéis construir composiciones bastante curiosas, ¿no? Luego, en tema de los recursos de producción y con el tema de los plugins estos vintage que vimos ayer, pues podéis emular este tipo de composiciones, pero con vuestra propia esencia. Ya os digo, una práctica interesante podría ser, o yo la planteo, que cojáis en una tonalidad que no sea do, primero, cuarto y quinto grado, con otro instrumento que no sea la guitarra, en vuestro propio rollo, y luego utilizando este tipo de plugins para intentar llevároslo a estas décadas, ¿no? Tipo como vimos que en Ariana Grande y todo esto. ¿Qué es lo que vamos a lograr? Por un lado, dominar y entender y asimilar la combinación entre primer grado, cuarto y quinto. De tal forma que cuando escuchemos cualquier otra canción, en la radio o en Spotify, en YouTube o lo que sea, vamos a adquirir el recurso de saber si estamos escuchando un cuarto grado, un quinto grado, un primer grado, lo cual es muy interesante. En segundo lugar, al trabajar estos plugins vintage, vamos a desarrollar el oído para entender ese tipo de sonoridades, sin tener que tener una colección y haber nacido en esos años para entender esa cultura, ¿no? Nos vamos a empapar un poco de eso. Y en tercer lugar, al cambiar de instrumento y no hacerlo con la guitarra, sino que intentar buscar otro tipo de sonoridades, vamos a aprender a remezclar o aprender a hacer nuevas versiones. Me parece de verdad muy interesante. Yo estoy abierto a que me mandéis esas sugerencias, o si queréis incluso podemos hacerlo en el propio podcast. Y puedo coger cualquier canción que me digáis y la podemos llevar a otro género. Puede ser una práctica súper interesante y que le sacáis muchísimo partido, por supuesto. Y nada, pues esas son las conclusiones. Vamos a pasar un fantástico fin de semana, y la semana que viene os traigo cosas muy chulas preparadas que espero que os gusten, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí al otro lado, chicos. Chao, chao.